Elías se siente acorralado porque ella le envía mensajero a Elías. Le dice que le hagan los dioses a ella si de aquí a 24 horas no le haga ella lo mismo que le hizo él a aquellos profetas de Dios. Él no estaba solo porque habían 2000 picos que no habían doblado su rodilla a los Baales. Cosa que él tenía, había sido yo. Yo me siento con esa valentía. ¿Por qué? Porque yo vi que verdaderamente mi Dios me había respondido como a él le había respondido varias veces. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos un llamado. Tiene este llamado y dice, encuentra a Elías que está trabajando con 12 yuntas de bueyes por delante, está arando, pero dice que se quita su manto, se quita su capa y se la tira inmediatamente a Eliseo, dándole a entender de que esa era la unción, de que ese era el ungido. Y dice que inmediatamente Eliseo toma sus bueyes, dice que toma sus bueyes, y dice que con lo que tenían los bueyes en la yunta aquí arriba, que eran unos trozos de madera que se les ponía para que ellos fueran apareados y pudieran ir ensanchando, arrastrando las cuchillas que era abajo, que era para arar la tierra. Y dice que con esas yuntas que tenía, que eran de madera, dice que puso un fogón, como decimos nosotros en el campo. Dice que hace un fuego, toma los bueyes, parte ellos y los pica, inmediatamente los cose, y después que los cose, que hace ese guisado, dice que los reparte al pueblo, dándole a entender al pueblo, dándole a entender a Eliseo, dando a entender a Dios de que él no iba a dejar nada. Pero inmediatamente le dice a Eliseo le dice a Elías que le dejara ir a su casa a despedirse de su madre, a despedirse de su padre, porque no quería ya nada que lo atara. Esa era la intención de darle de comer a los bueyes al pueblo, dándole que nada lo iba a atar a él. ¿Por qué? Porque él era que trabajaba con esos, pero ahí ya no le iba a atar nada. Ella entendió el llamado que el Señor le hizo a él. Ella entendió de que Elías lo ungió, inmediatamente le tiró el manto. Y yo te digo a ti en esta hora, ¿cuántas veces el Señor no te ha llamado a ti para algo que verdaderamente tiene para ti, pero tú no eres bendecido? ¿Por qué? Porque todavía tú no has hecho caso a ese llamado que el Señor hizo. Nosotros miramos ahí ese llamado que le hizo Abraham. Abraham era un hombre que era multimillonario, era un hombre rico, él tenía su familia y él no conocía a dónde él iba a ir. Pero el Señor le había dado una palabra y le hace ese llamamiento y le dice, ven, deja tu familia, deja toda la familia tuya, a tus padres y a tus parentelas. Pero ella hace así, inmediatamente toma un grupo y se va a la tierra que el Señor le había prometido a él que le iba a dar. Una tierra que él no la conocía. Era una tierra que él iba a salir. Pero él atendió al llamado que el Señor le hizo. Dice que él salió para Canaán. Y para Canaán él llegó. ¿Cuántas personas el Señor no había llamado? A personas que estaban desligadas de su mandato. Pero ellos han obedecido a ese llamado. Dice que tomó a 12 personas y fue lugares por lugares y le hizo el llamado. Pero ellos, al mirar los milagros que el Señor hacía, ellos dejaban todas sus cosas y le seguían al maestro. ¿Por qué? Porque nosotros miramos
de que él llega a la orilla de la playa y dice que se encuentra con 2 barcas donde estaba trabajando 3 personas, que era Pedro, Jacobo y Juan. Ellos estaban trabajando y habían pasado la noche entera trabajando y no habían hecho nada. ¿Cómo encontraron a Eliseo? Trabajando. Y dice la palabra, inmediatamente, dice la palabra, que ellos dejaron todo y siguieron al maestro. Pero que a través de que siguieron al maestro, cuando ellos siguieron al maestro, dejaron todo. Se llevaron la barca porque tenían que llevar al maestro a los lugares que el Señor le exigiera a ellos que lo llevara. Dice que vuelve y cruza por donde encuentra a un hombre llamado Mateo y solamente le dijo: sígueme. Y Mateo dejó todo aquello y le siguió al maestro. Igual que nosotros miramos cuando llama al profeta Jeremías. Jeremías le dice a él inmediatamente que era muy niño, pero el Señor mismo le dice: desde el vientre de tu madre yo te conocía y te había dado por profeta a la nación. Y nosotros miramos la historia que nosotros miramos, la miramos nosotros de Jeremías. Todo lo que hizo Jeremías. Miramos también el llamado de Moisés. En Moisés, un propósito que hubo con él desde que él había nacido. Hicieron buenas hazañas, lo escondieron, lo tiraron al río Nilo, llegó a la casa del rey, del faraón, cometió un asesinato, cruzó el desierto y en el desierto conoció a Dios, porque él tenía ese llamado de que tenía que sacar a un pueblo. Y aquí nosotros miramos a Eliseo, que es llamado, y lo primero que hace Eliseo es que para seguirlo a él da los bueyes, lo cocina, lo prepara y se lo da al pueblo, para que se viera el pueblo que estaba desligado, que no era nada, lo iba a atar. A veces hay cosas que nosotros mismos nos atan: un apartamento, un carro, una propiedad, y eso nosotros estamos pegados a eso. Y por eso no venimos a los pies de Cristo, por ese llamamiento que el Señor nos hace a nosotros. Pero nosotros hay algo que nos ata. A Eliseo no le ató nada. A Eliseo solamente lo único que le pidió, que le dejara ir a su casa, darle un beso a su familia, para que ellos vean que se iba, para despedirse de ellos. Y registra la palabra de que Eliseo era un hombre tan temeroso de Dios, que fue un hombre que hizo más milagros. Dice que viene comparándose con Jesús. Fue tan así que hasta sus propios huesos, a él morir, revivió personas. Dice que un hueso, un cadáver que chocó con los huesos de Eliseo, dice que se incorporó, inmediatamente se paró. Wow, mire qué unción tenía este hombre. Era un hombre que tenía
Tenía un grupo de los hijos de profetas. Él enseñaba a ellos cómo conducirse. Y nosotros miramos todos esos milagros que hizo este hombre después que ser ungido. Fue un hombre que siguió a Eliseo, a Elías, lo siguió hasta el Jordán. Y dice que cruzó el Jordán cuando Elías partió con su manto el Jordán. Dice que cruzó de aquel lado hasta que él no vio que Elías fue raptado en un torbellino. Y dice que ahí tomó el manto de Eliseo, porque ella había hecho una promesa que le dijo que quería las 2 porciones de Elías. Y Elías le dijo: si tú me vieras cuando yo partiera, se te diera eso que tú pediste. Y dice que un torbellino vino, inmediatamente arrastró el manto. Pero dice la palabra que Elías había partido en 2 para cruzar en seco el Jordán. Y Eliseo lo vio y cruzó a aquel lado. Ahora él tiene que regresar porque ya Elías no está. Ya él no puede seguir a Elías porque Elías ya había llegado a donde el Señor le había permitido. Ahora le tenía a él, el resto lo tenía él con Dios. Y estaba de aquel lado. Pero él le había pedido a Elías las 2 porciones. La que el Señor le había enviado y la que tenía Elías. Aleluya. ¿Y tú qué porción tienes?